El maestro de la escuela cruzaba el bosque que separaba la mansión del pueblo. Según va pasando por los supuestos lugares encantados, su activa imaginación se ve abrumada por las historias de espíritus narradas en la fiesta, hasta que en un momento creyó escuchar que alguien se acercaba por detrás. Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar del jinete sin cabeza, personaje del relato de Washington Irving que fue llevado tanto a la televisión como al cine y que a día de hoy es bastante reconocido. Decir que me centraré en el relato de Irwin y en explicar de dónde viene dicho personaje, ya que proviene de relatos bastante anteriores a los de Irwin. Si os gusta este vídeo, dadle un buen like, comentad lo que os ha parecido y si os gusta el canal, suscribiros. Dicho esto, comencemos. El jinete sin cabeza es un personaje de ficción que fue creado y utilizado desde la Edad Media. Su uso se ve más reflejado en las mitologías celtas y alemanas. Sin embargo, el jinete sin cabeza que todos conocemos proviene del relato corto de Washington Irving, escritor estadounidense, con su historia de Sleepy Hollow, escrita en 1820. Desde entonces, The Horseman ha aparecido en muchas adaptaciones de película y televisión. La historia del jinete sin cabeza ha cambiado bastante a través de los años. El relato original ya no es tan usado, ya que su esencia ha sido adaptada para ajustarse a las costumbres y cambios culturales alrededor del mundo. Es considerado un personaje de terror debido a su rasgo más particular, que es el de figura fantasmal. Esta figura es un hombre vestido de negro que se monta sobre un caballo negro y lleva una linterna debajo del brazo que sirve como su arma principal, aunque también se le puede ver con un hacha o una espada. Indudablemente, sea cual sea el tono que se le aplique a la historia, es capaz de aterrar a cualquier persona. Uno de los referentes de este personaje se encuentra en el Dullahan irlandés o Dullahan, que significa hombre oscuro, perteneciente al reino de las hadas irlandés, y existía una que es particularmente activa en los condados de Sligo y Down. Es una criatura sin cabeza, por lo general montado en un caballo negro, llevando la cabeza bajo su brazo derecho, con una horrible sonrisa de oreja a oreja y con ojos pequeños y negros. Se dice que él maneja un látigo hecho de la columna vertebral de un cadáver humano. También se dice que cerca de medianoche, en los días de fiesta o noches de banquete, este jinete salvaje puede ser observado en la oscuridad de los campos irlandeses, portando su cabeza que brilla intensamente con fosforescencia de la materia en putrefacción y que usa a modo de linterna. En Dullahan dice un nombre y ese es el momento en el que la persona nombrada muere inmediatamente. También se cuenta que cuando el Dullahan deja de montar ocurre una muerte. Hay otras versiones que le describen transportando un carro negro, aunque la más llamativa es la de un cuento escocés que habla de un jinete sin cabeza de nombre Ewan, decapitado en una batalla entre clanes en la cañada Cainir, en la isla de Moon. Su muerte le negó cualquier posibilidad de llegar a ser jefe, y tanto él como su caballo aparecerían con su cabeza en las proximidades de la zona en que murió. Sir Gawain y el Caballero Verde es un poema inglés de la Edad Media que trata de esta leyenda, hablando del mito de la decapitación. En esta historia medieval, el Caballero Verde entra en la corte del rey Arturo y desafía a cualquier caballero a decapitarlo con su propio hacha. Después de que lo decapitan, el caballero simplemente levanta la cabeza y regresa para llevarlo. Como dato interesante, en la película de Walt Disney, Darby O'Gill and the Little People, aparece un Dullahan sin cabeza conduciendo el Cohar Bothar o Death Coach, que lleva las almas a la otra vida. Las primeras referencias en la mitología germánica comienzan con las leyendas de los hermanos Grimm, que narran dos cuentos populares alemanes sobre un jinete sin cabeza. El primer cuento se sitúa cerca de Dresde
en Sajonia. En esta historia, una mujer sale temprano de su casa una mañana en domingo para recoger bellotas en un bosque cercano conocido como Aguas Perdidas. Al llegar al lugar, oye un cuerno de caza que ignora completamente. Cuando vuelve a escucharlo de nuevo, se gira y se encuentra ante sí un hombre sin cabeza con un abrigo largo y gris a lomos de un caballo de idéntico color. El segundo cuento se sitúa en Brunswick, en la Baja Sajonia, donde el jinete sin cabeza es llamado el cazador salvaje, que sopla un cuerno con el fin de advertir a los cazadores de no viajar ni cazar al día siguiente, a manera de premonición sobre un accidente a evitar. En algunas versiones alemanas del jinete sin cabeza, el sujeto busca a los autores de crímenes capitales. En otros, el propio jinete porta consigo una jauría de fieros perros negros con lenguas de fuego. El jinete sin cabeza posteriormente se acabó convirtiendo en un personaje ficticio de la novela corta La leyenda de Sleepy Hollow del escritor estadounidense Washington Irving. La historia se sitúa en los alrededores del asentamiento neerlandés de Tarrytown, en Nueva York, en un apartado valle llamado Sleepy Hollow, conocido por sus historias de fantasmas y el ambiente embrujado que impregna la imaginación de sus habitantes y visitantes. El espectro más infame del lugar es el jinete sin cabeza, de quien se dice que es el fantasma de un antiguo soldado hessiano llamado Ewan du Jahan, que había sido contratado por la Armada Británica para apoyar a los soldados británicos que dieron la vida durante la Revolución Americana o la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Los soldados de Hesse o hessianos eran mercenarios alemanes con una terrible reputación, a los que se les pagaba para luchar por un país, y de esta manera dicho país no tuviera que enviar a sus propios hombres a esa guerra o a esa lucha. Durante la batalla de White Plains, varios jinetes de Hesse estaban luchando del lado de los ingleses. Uno de ellos era Ewan du Jahan, al que alcanzó una bala de cañón en la cabeza durante la batalla, perdiendo así su propia cabeza, indudablemente, y que siguió cabalgando hacia la escena de la batalla en una nocturna búsqueda de su cabeza. El relato de la leyenda comienza cuando se conoce a Ichabod Crane, un susceptible profesor de escuela, también extremadamente supersticioso, recién llegado al pueblo, que se enamora de la joven de 18 años Katrina Van Tassel, hija única de Balthus Van Tassel, un adinerado granjero del pueblo y de su fortuna, a la que también pretende el joven y rudo Abraham Brom Bones Van Brunt. Una noche, Crane es invitado a la mansión de los Van Tassel, donde intenta cortejar a Katrina con la esperanza de ganarse su favor y asegurar su riqueza en el futuro, si se casa con ella. Sin embargo, en la fiesta también aparece Abraham Van Brunt, conocido como Brom Bones, como ya hemos dicho, el rival de Crane en su intento de conquistar a la joven. Durante la velada, los invitados se divirtieron enormemente contando historias de fantasmas y monstruos que impresionaron al crédulo de Ichabod Crane, quien llegó a tomarlas como algo real. Entre ellas, la más terrorífica de todas fue la de un misterioso jinete sin cabeza que rondaba el pueblo de noche. Brom Bones, por su parte, se divirtió tremendamente gastando bromas y ridiculizando a Crane para desprestigiarle ante Katrina. Al final de la noche, ella decidió irse con Bones y Crane, sintiéndose bastante insultado, tomó prestado un caballo de la casa para marcharse y poner fin a aquella terrible noche. Realmente estaba muy equivocado. El maestro de escuela cruzaba el bosque que separaba la mansión del pueblo. Según va pasando por los supuestos lugares encantados, su activa imaginación se ve abrumada por las historias de espíritus narradas en la fiesta, hasta que en un momento creyó escuchar que alguien se acercaba por detrás. Al girarse, vio una espantosa figura sin cabeza que vestía una larguísima capa negra y montaba un imponente caballo con ojos de fuego. Crane picó espuelas y cabalgó todo lo rápido que pudo en una frenética carrera hacia el puente adyacente al cementerio de la antigua iglesia holandesa del valle, donde se decía que el antiguo jinete se desvanecería en un destello de llamas y azufre.
De esta manera, Ichabod cabalgaba por su vida y apremiando a su caballo hacia la parte baja del valle. Pero la aparición estaba cada vez más cerca y en un momento dado le arrojó lo que parecía ser su propia cabeza, golpeándole con fuerza y derribándole del caballo. El estruendo de la carrera cesó y esa noche no se escuchó ni un solo ruido más. Cuando la luz del día apareció y despertó a los despreocupados habitantes de la mansión Van Tassel, descubrieron para su asombro que el caballo de Crane había vuelto por su propio pie a los establos, pero que no traía los aperos. Ese día, el maestro no se personó en la escuela y los rumores empezaron a correr por Sleepy Hollow. Se organizó una partida de búsqueda y tras varias horas, en medio del bosque, encontraron la silla y demás equipamiento del caballo, junto a una gran calabaza hecha pedazos. No había rastro de Crane y nunca más se supo de él. La desaparición de Ichabod permitió que Katrina se pudiera casar con Brom, de quien se comentaba que sabía demasiado sobre los acontecimientos cuando se narraba el relato de Ichabod en el pueblo. Aunque la naturaleza del jinete queda bastante abierta a la libre interpretación, la historia insinúa que el jinete era en realidad Brom, que era un ágil y experimentado jinete disfrazado del jinete sin cabeza. ¿Qué os parece esta historia y esta leyenda sobre el jinete sin cabeza? ¿Os ha gustado? Por favor, dejad lo que pensáis en la cajita de comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.